Bienvenidos, en este video vamos a hablar de la introducción al lenguaje SQL para la materia de fundamento de base de datos. Los contenidos que veremos a continuación son las características, el lenguaje de definición de datos y por último el lenguaje de manipulación de los datos. ¿Qué es el lenguaje SQL? Es un lenguaje de base de datos normalizado utilizado para crear y manipular las bases de datos. Está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones. Sus características son que permite el acceso a las bases de datos, aprovecha el poder y la flexibilidad del sistema relacional, acepta la negación y concesión de permisos y se considera un lenguaje declarativo de alto nivel. Entre los comandos que utiliza son drop table, alter table, create index y drop index. Los comandos para la manipulación de datos como el select tiene por finalidad recuperar la información desde una base de datos. Ahora veremos el lenguaje de definición de datos LDD. Este se va a encargar de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Incluye órdenes para modificar, borrar o definir las tablas en las que se almacenan los datos de la base. Funcionalidades de SQL como lenguaje de definición son la creación, modificación y borrado de las tablas que componen la base, así como los índices, listas, sinónimos, permisos que pudieran definirse sobre las mismas. Los ejemplos los tenemos aquí, que son create table para crear una tabla, show table para mostrar las tablas, drop table para borrar una tabla y describe para mostrar la estructura de una tabla. Como último subtema tenemos al lenguaje de manipulación de los datos, LMD. Es un idioma proporcionado por un sistema gestor de base de datos que nos permite de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las bases de datos. Elementos del lenguaje de manipulación de datos son select, insert, delete y update. La definición de los elementos son insert, que es una sentencia de SQL que nos permite agregar uno o más registros a una tabla. Update, que es utilizada para modificar los valores de un conjunto de registros existentes en la tabla. Y por último, delete, que es una sentencia que nos permite borrar uno o más registros existentes de la tabla. Ahora vamos a ver un ejemplo en un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos es un software dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que lo están utilizando. Nos proporciona el definir los datos, manipular los datos, mantener la integridad de los datos y proporciona el control y privacidad de los mismos. Algunos de los ejemplos de un sistema gestor de base de datos son SQL Server, MySQL, Oracle, entre otros. Pero en este ejemplo vamos a ocupar SQL Server. Como vemos aquí en nuestro sistema gestor de base de datos, ya creamos nuestra base que es SQL lenguaje. Para crear una base de datos nos vamos aquí en la parte de database y aquí podemos dar en new database. Aquí escribimos el nombre de nuestra base, damos en OK y se nos va a crear la base. En este caso yo tengo la mía. Y ahora veremos las sentencias del lenguaje de definición de datos. Para ello vamos a crear una tabla en nuestra base de datos. Y en este caso vamos a ocupar la sentencia de create table. Nuestra tabla se va a llamar ejemplo. Dentro de ella vamos a escribir las columnas, el ID que va a ser de tipo entero, el nombre que va a ser de tipo varchar con un parámetro de 50, el apellido que también va a ser varchar, y la dirección
a parchar. Ahora damos en ejecutar y como vemos ya nos creó la tabla. Nos vamos a la parte de tabla, le damos en refresh y aquí ya nos aparece nuestra tabla ejemplo con las columnas que le dimos el ID, el nombre, el apellido y la dirección. Para borrar esta tabla podemos ocupar nuestra sentencia o comando drop y escribimos el nombre de la tabla. La seleccionamos y damos en ejecutar. Nos vamos otra vez aquí en la parte de tabla y le damos en refresh y como vemos ya no nos aparece la tabla, pero la vamos a volver a crear otra vez y damos en ejecutar. Para modificar las columnas de nuestra tabla ocupamos Alter Table. En este caso vamos a agregar la columna de edad de tipo entero y escribimos de la tabla ejemplo. Damos en ejecutar. Nos vamos aquí a la parte de la tabla, le damos en refresh. Visualizamos nuestras columnas y como vemos aquí ya nos agregó la de edad. Por último vamos a ver las sentencias que se ocupan en la manipulación de datos. Una de ellas es la de insert, que nos permite ingresar registros en nuestra tabla. Escribimos el nombre de nuestra tabla, que es ejemplo. Declaramos nuestras columnas, que sería ID, nombre, apellido, dirección y edad. Ahora agregamos los valores que van a ir dentro de esas columnas. Su ID sería 9, el nombre, y como vemos aquí ya tenemos nuestro primer registro. Damos en ejecutar y se nos ha agregado exitosamente. Para agregar un segundo registro reutilizamos nuestra misma sentencia. En este caso cambiamos el ID, damos en ejecutar y nos ha agregado un segundo registro. Para poder visualizar nuestra tabla, damos Select From y el nombre de nuestra tabla.
La seleccionamos y damos en ejecutar. Y como vemos aquí ya nos aparece todos los registros que hemos dado. Para modificar un dato de la columna, en este caso de nuestra fila 6, podemos utilizar la sentencia update. Damos el nombre de la tabla. Seleccionamos la columna que deseamos modificar. En este caso sería apellido. Ingresamos el dato que queremos poner. Y el ID de la fila que queremos modificar, en este caso es la 6. Seleccionamos nuestra sentencia, damos en ejecutar. Volvemos a seleccionar para poder visualizar nuestra tabla y como vemos aquí ya nos aparece el valor que hemos modificado. Si solo deseáramos ver las columnas de nombre y apellido en nuestra tabla, podemos escribir nada más el nombre de esas columnas . Seleccionamos nuestra sentencia, damos en ejecutar y como vemos solamente nos aparecen dos columnas que serían las de nombre y apellido. Y eso sería todo por mi parte.